¿Cree usted que es uno de los predestinados para salvación? Espere un momento. Esto le va a bendecir. La carta a los Efesios realmente es una verdadera obra literaria que nos asombra con sus temas tan reveladores, por ejemplo, la reconciliación de dos pueblos, la resurrección espiritual, donde dice estábamos muertos en delitos y pecados, y otros temas tan relevantes como el que vamos a tratar hoy, que es la predestinación. Analicemos a la luz de la palabra desde Efesios 1 en adelante, el verso 4 y 5 habla de que nos escogió y predestinó, y el versículo 11 también. ¿Cómo entender este pasaje? Muy bien. Esto en primer lugar tiene que tener el cuidado de leer bien los versículos. Versículo 4, versículo 5, el versículo 11. Al leer nos daremos cuenta que Él no escogió un pueblo de incrédulos para que lleguen a ser salvos. En primer lugar, no dice eso. En segundo lugar, lo que tiene que ver es que Pablo está hablando acerca de dos grupos distintos. Y esto para verlo basta con mirar el verso 11, el verso 13, que en Efesios capítulo 1 está, y mire el verso 12, y habla realmente de una enseñanza muy especial. El verso 12, el Efesios capítulo 1, y ahí el 13, ahí se va a establecer una clara diferencia entre dos grupos de personas. Mire el verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Hasta aquí te das cuenta en el verso 11 que dice, nosotros en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Eso que se puede leer ahí, si te das cuenta, leyendo a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Aquí nos dice este término y está leyendo que seamos. Este término es muy especial porque ha sido muy tergiversado y mal aplicado en toda la Biblia. Porque tenemos la tendencia a que cada vez que leemos un nosotros, nos incluimos en ese grupo. Entonces nosotros, tú te incluyes en eso. Como le está diciendo, tuvimos, te estás incluyendo. Y eso es lo malo aquí. Pablo cuando habla de un grupo está mencionando prácticamente a los judíos. Ahí usted puede ver claramente que no se refiere a todos los creyentes o a toda la iglesia. Se refiere a un grupo específico, a un grupo en especial. Entonces, no se refiere a nosotros la iglesia. Veamos que de qué grupo está hablando. Vamos a ver, mira aquí Pablo habla conjugando el verbo en plural en primera persona. Tuvimos, luego habiendo sido. Y luego dice, a fin de que seamos. Este seamos también está en plural de primera persona. O sea, Pablo se está incluyendo. Y nosotros, dice, a veces, bueno, nosotros cuando leemos también nos incluimos cuando sale esta palabra nosotros. Y él está diciendo, Pablo está diciendo nosotros, a fin de que seamos para, ahora mira, ahí te va a dar la claridad porque ahí va a identificar el grupo al que se está refiriendo, que primeramente esperamos en él. Ahí está. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. ¿Has escuchado la expresión?
al judío primeramente. Pues ahí está. Ahora vamos a ver otra versión. Y para que realmente no les quede ninguna duda, hay varias versiones que traducen, por ejemplo, vamos a ver en una versión, el capítulo 2 dice, nosotros los judíos, porque a veces la Biblia que usamos, la Reina Valera 60, es un poco complicada de entender por su lenguaje muy antiguo, ya que poco se usa ese lenguaje y peor si no tenemos el hábito de leer, será más difícil entender el pasaje o el contexto. Y por eso es que debemos acudir a otras versiones que aclaran este pasaje o el texto. Y así de esa manera comparar. Y otra vez empezamos a ver las palabras cómo la aplica Pablo. Él realmente no quiso decir lo que nosotros a veces interpretamos, que él está realmente favoreciendo a un pueblo. No. En este caso, Pablo, que es el autor, cuando leemos, volvemos a leer y nos va aclarando el texto. Es bueno buscar otras versiones y constatar la intención del autor, lo que está leyendo. Y otras versiones le pueden dar mejor interpretación o le pueden dar más claridad a usted. Por ejemplo, algunas dicen, nosotros los judíos ya estábamos esperando al Cristo desde hace tiempo. Fuimos elegidos para alabarle por su grandeza. ¿Te das cuenta que Pablo sí se incluye en ese grupo? Porque Pablo es judío. Por eso se incluye en ese grupo. O sea, desde el verso 3 al verso 12, Pablo habló de los judíos. Claro que los judíos fueron elegidos. Y es verdad que los judíos estuvieron dentro del plan desde el principio. Y a través de ello iba a venir el Mesías. Así que los judíos eran un grupo que esperaban al Mesías. Ellos no dicen Jesús, sino el Cristo, el Mesías, porque ellos esperaban en su Cristo, en su Mesías. Lo que pasó es que ellos no aceptaron de que Jesús fuera ese Cristo. No lo aceptaron, que Jesús fuera el Cristo, el Mesías, pero sí esperaban en Cristo. ¿Ahora esto asegura su salvación? Claro que no. Entonces, Pablo dice aquí, nosotros los judíos ya esperábamos. Estábamos esperando al Cristo desde hace tiempo, fuimos elegidos para alabarle por su grandeza. Ahora si vemos el verso 13, Pablo está diciendo, y esto mismo sucede con ustedes. Note que cambió de grupo y cambió de la persona. Hasta aquí Pablo había hablado en plural de primera persona, ahora Pablo va a hablar en plural de segunda persona. Por eso dice ustedes, lo que en la Reina Valera diría vosotros los gentiles. Tome en cuenta entonces, por eso es mejor estudiar y escoger varias versiones y compararla entre sí. Y eso nos va a facilitar la comprensión del pasaje. Esto mismo sucede con ustedes, dice. ¿Quiénes ustedes? Los gentiles, que oyeron el mensaje de la verdad. No dice que fueron predestinados, no dice eso. Se da cuenta, o sea, la buena noticia de salvación y creyeron en Cristo por medio de él. Esa buena noticia llegó a los gentiles. Y Dios le puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. Eso es muy interesante. Qué importante es la palabra, ¿verdad? Ahora vamos a ver otras versiones. De repente, en otras versiones está bien clarito y se nos hace fácil poder entender el pasaje y el contexto entero. Ahora, cuando uno quiere entender perfectamente el contexto completo de Efesios, tiene que leer los 6 capítulos. Y como se vamos a buscar otras versiones. Yo busqué algunas versiones, comparé otras versiones
y donde dice Dios nos eligió, otra vez en plural de primera persona, nos eligió, nos dice, ahí está, nos eligió, está hablando Pablo, del primer grupo, de los judíos. Nos eligió desde el principio para que fuésemos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Habla de primera persona. Otra vez dice, recibiéramos, para que fuéramos. Hay que conjugar bien los verbos. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes, dice Pablo. Está claro que el plan de Dios es perfecto y que Dios tuvo con el pueblo de Israel un plan perfecto con los judíos. Ahora mira el verso 12. Dios quiso que los judíos, dice, Dios quiso que los judíos, ahí dice, fuéramos otra vez, plural de primera persona. Fuéramos quienes, los judíos. Por eso Pablo se incluye porque él es judío. Dios quiso que los judíos fuéramos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo. Entonces uno empieza a leer con cuidado y empieza a darse cuenta perfectamente que Pablo está hablando a dos grupos. El primer grupo está incluido él, los judíos, luego los gentiles. Yo estoy resumiendo porque el tema de Efesios es muy interesante, es muy importante y tenemos que tener claridad. ¿Quiénes fueron los predestinados o elegidos desde el principio? Volvemos a mencionar al judío primeramente. Los judíos, los primeros en poner, dice ahí, fuimos los primeros en poner la esperanza en Cristo, para que lo alabemos por su poder. Muy bien, ahí está. Está clarísimo. Ahora mira el verso 13. Ustedes, y cambió al plural de segunda persona. Ustedes, o sea, los gentiles, como cambió, ¿verdad? Que oyeron, creyeron la buena noticia de su salvación, o sea, el Evangelio, que es un mensaje verdadero y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios. Ahí está. Ese es el mensaje de todo Efesio. Hermano, si estudiamos con cuidado nos daremos cuenta que este es el mensaje de Efesio. Pablo no enseña para nada que Dios escoge a unos para salvación y a otros no. Eso no es la enseñanza de Efesio. Lo malo es cuando a veces hacemos de un solo versículo toda una doctrina. Eso no debe ser así, sino que se debe entender esa palabra dentro de todo el contexto de los 6 capítulos. Y aquí Pablo en los primeros 12 versículos estaba hablando de la elección del pueblo de Israel para que ellos tengan esa esperanza en Cristo y Dios les tenía un plan para ellos. Es muy cierto. Pero a partir del verso 13 se habla de los gentiles y dice, ustedes, aunque no eran pueblo elegido, que no habían sido predestinados, eran ajenos a todo esto, pues solo con creer en el Evangelio han sido hechos cercanos. Observe el capítulo 2, porque si quiere entender una parte tiene que leer la carta entera, los 6 capítulos. Si no, dice, ustedes hubiesen sido de nosotros de mucho antes, pero ustedes no eran de este pueblo. Lo está diciendo claramente. Así que si no has estudiado los 6 capítulos, será difícil entender el contexto. El capítulo 2, versos 11 y 12. Mira, los judíos otra vez. Pablo ha estado hablando de dos grupos. ¿Te das cuenta? Los judíos los llamaban a ustedes los incircuncidados o los no circuncidados, incircuncisos. En la Reina Valera, ellos mismos se llamaría los, para ellos eran los circuncidados, la circuncisión, muy bien, es lo que hacían ellos en la carne, en su cuerpo. Pero ustedes, otra vez, los gentiles, ustedes no son judíos. En la Reina Valera va a decir, vosotros los gentiles, claramente ustedes no son judíos. Mira, deben recordar que antes no tenían a Cristo ni eran parte del pueblo de Israel. Está claro, ¿verdad?
No eran parte ni tampoco formaban parte del pacto, eran ajenos a las promesas de Dios, que Dios hizo a su pueblo, y vivían en este mundo sin esperanza y sin Dios. Ahí está. Ahora, dice, pero ahora ustedes que estaban lejos de Dios ya han sido hechos cercanos. Se han acercado a Él, pues se están unidos a Jesucristo por medio de la muerte en la cruz. Esto es el mensaje de Efesios. ¿Dónde está la predestinación aquí? No aparece por ningún lado. Que solo algunos son elegidos para salvación. Eso no es una enseñanza bíblica. Volvamos a la Reina Valera, Efesios 2 y el verso 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, está hablando de vosotros, ¿quiénes? Los gentiles. Los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, le pone énfasis, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pastos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos con la sangre de Cristo. Entonces, este es el mensaje de Efesios. Porque había una gran discusión entre los judíos y gentiles que no entendían que solo por la fe en Cristo se puede ser salvo, por la gracia de Dios, y hacer de dos pueblos un solo pueblo, y que debían guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A partir del capítulo 4, cuando uno empieza a recorrer estos capítulos, se da cuenta que a partir del capítulo 4 ya va más directo a la exaltación práctica sobre la base de la doctrina de que ellos son pueblo de Dios y que haciendo de estos dos pueblos uno solo, todos pasamos a ser del pueblo de Cristo. Es interesante, ¿verdad? Hoy entonces el mensaje de Efesios no enseña para nada que Dios ha escogido a algunos que se salven y a otros prácticamente esa enseñanza es falsa y ha traído más problemas que bendición y no tiene nada de bíblico. Mis amados hermanos, bien, creo que con esta breve explicación debiera ser suficiente para que se anime a estudiar toda la carta de Efesios y ustedes mismos se darán cuenta del ministerio que fue revelado o el misterio que fue revelado a Pablo y por supuesto a sus compañeros de milicia. Espero que este episodio haya sido útil para usted. Si tiene alguna duda, déjeme su comentario y no olvide seguirme en las redes sociales. Bendiciones.